las pendientes. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 1 y en el Profe, ejercicio... una pregunta. Dime. Si tú en una pendiente no tienes ninguno de los vértices, pero tienes el punto medio, ¿qué podrías hacer ahí? Por eso utiliza la fórmula de punto medio. Sí, es lo bonito de los ejercicios, que en el ejercicio te dicen o distancia, o te dicen pendiente o inclinación, o te dicen punto medio, o te dicen algo más. Y con eso ya te dan el indicativo de la fórmula a utilizar. O sea, si en el ejercicio, en el enunciado del ejercicio te indican punto medio, es un hecho que vas a utilizar la fórmula de punto medio. Pero si te dicen hay una distancia de, pues debes de utilizar la fórmula de distancia o la relación que habíamos visto en la clase pasada de lo que es de una distancia de otra para calcular un punto que divida el segmento en una razón dada, ¿no? Entonces nada más vean el enunciado, de ahí la fórmula y sustituyan en la fórmula. Y como les decía a uno de sus compañeros ayer, la fórmula puede ser que sustituyas en el lado izquierdo o en el lado derecho. Solamente mantengan el orden, ¿no? Que si todo es de izquierda a derecha o todo es de derecha a izquierda para que no cometan allí alguna confusión. Y saben que si tienen una duda más específica, mándenmela por WhatsApp y ya, ¿no? No hay tanto problema de eso, ¿no? Bueno, vamos a empezarle. Aquí tengo un segmento que es AB, segmento AB con el ángulo A en menos 3, menos 6 y B en 5,4. Forma un ángulo de 45 grados con el segmento CD con C en el punto menos 1,3 y D en el punto 6, K. Punto y seguido, calcula el valor de K. Bueno, aquí les voy a hacer una corrección. Vamos a ponerle rectas en lugar de segmentos, porque a veces, como estoy inventando el problema, no llegan a cruzarse mis segmentos. Mejor aseguro con rectas. Y de ahí, pues ya sabemos que lo primero que debemos de hacer es esquematizar. Siempre, ya saben que en la evaluación se los voy a pedir. Si no tiene el esquema, pues serán puntos de menos. Y aquí tengo el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. El punto A está en menos 1, en menos 2, en menos 3, en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Grito agudo penetrante. A escala 2. Por aquí está el punto A. Y el punto B es de coordenadas 5,4. Por aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí es 1, 2, 3, 4. Escribo por aquí el punto B. Y como estoy hablando de rectas, vamos a unirlo para que se dé el segmento. Y vamos a prolongarlo asegurando que se crucen las dos rectas, ¿no? Porque a lo mejor por el, como lo estoy inventando, pudieran llegar a no cruzarse, ¿no? Voy a dejar de compartir un poco pantalla porque creo que uno de sus compañeros se va a unir. Ahorita vuelvo a compartir la pantalla. No, no fue así. Vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, entonces ahora vamos a ubicar el punto C, que está en menos 1,3. Por lo tanto, menos 1,3 está por aquí arriba. Ahí está el punto C. Y vamos a ubicar el punto D, donde el punto D está en las coordenadas 6, K. Ahora bien, como no me están dando la ordenada, como ahora lo que me están preguntando es la ordenada, entonces tengo que ubicar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y entender que pudiera ser que el punto D esté en 6,0 o pudiera estar en 6,1 o pudiera estar en 6,2 o en 6,3 o también pudiera estar en 6, menos 1 o en 6 menos 2 o en 6 menos 3 o en 6 menos 4, etcétera. Entonces, de todos estos, en realidad yo no sé dónde está el punto D. Lo que sí sé es que este punto C
con alguno de estos puntos D, que precisamente va a ser el resultado, me va a formar un ángulo de 45 grados. Entonces yo pudiera hacer la suposición que este punto lo junto con este punto, que pudiera ser una opción, y decir entonces que este es el ángulo de 45 grados. Puedo hacer esa suposición. Obviamente hay que marcarlo en la figura para saber qué es lo que estoy previendo o lo que pudiera ocurrir. Entonces, ya con esa información, lo que debo de obtener primero, que precisamente como me están diciendo que hay un ángulo de 45 grados entre las rectas, lo primero que debo de hacer es ubicar, de acuerdo al sentido contrario de las manecillas de reloj, dónde es que tengo ese ángulo. Recuerden que siempre se debe dar el ángulo en sentido contrario a las manecillas de reloj. Por lo tanto, si aquí está el 12, aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4, aquí el 5, aquí el 6, en mi carátula del reloj, aquí el 8, aquí el 9, aquí el 10 y aquí el 11, entonces yo pudiera hacer la suposición que esta recta verde, tomando como vértice el centro donde están las manecillas del reloj, de donde se juntan las dos manecillas del reloj, yo pudiera suponer que esta es una manecilla que está apuntando al 4, que esta roja es una manecilla que está apuntando al 2 tal vez, y entonces el sentido contrario a las manecillas del reloj no sería pasar del 2 al 4, sino es del 4 al 2, porque es en sentido contrario. Eso implica que entonces el ángulo positivo, que es en sentido contrario de las manecillas del reloj, es el que estoy marcando, y por lo tanto yo debo de asegurar que la pendiente 1 es precisamente la verde y que la pendiente del 2 va a ser la roja. O sea que para hacer el cálculo de la pendiente 1 va a ser con respecto a C con D, porque recuerden que es el segmento CD, y para la pendiente 2 tendré que utilizar la de AB. Entonces, ya teniendo eso, recuerden que la pendiente 1 y la pendiente 2 siempre es desde el principio, y es, de una vez hecho el dibujo, es ubicarlas de acuerdo al sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces ahora sí ya puedo calcular mi fórmula, y mi fórmula, recuerden que es la pendiente 1. En este caso la pendiente 1 es referida al segmento CD. Recuerden que el punto D no sé exactamente dónde está su ubicación, pero lo que yo sé es que esta fórmula se calcula como la ordenada de la C menos la ordenada de la D dividido entre la abscisa de la C menos la abscisa de la D. Permítame tantito, voy a ayudar a mi hija que se conecte a su clase y ahorita vengo. Tienes que venir. Nos vamos a conectar a las 32, papi. Sí, está bien. Pero es que ya me luego se conecta. No. Le voy a preguntar si. Pregúntale. ¿Por qué tú crees que fuma? Yo digo que no. ¿Por qué crees que no?
Pues creo que la Miss de mi hija tiene problemas con la conectividad porque no se ha conectado, así que al ratito me vuelvo a parar otra vez, ¿no? Bueno, vamos a avanzarle un poco. De aquí pues ya tengo la pendiente. Acuérdense que ya que tengo la fórmula, siempre, ¿no? Después de la fórmula viene una sustitución. Precisamente ahí es la toma de decisiones, que es el paso que debo de hacer. Y si hago la sustitución, pues la ordenada de la C, ya habíamos dicho que es un 3, menos la ordenada de la D, que si ustedes observan es la incógnita, que es K. Por lo tanto, entonces aquí voy a tener un pequeño detalle, porque no sé cuánto vale la K, y precisamente esa K es la que voy a calcular. Entonces esta es una K, esta es una K, y la voy a dividir entre la abscisa de la C, que estoy viendo que es un -1, menos la abscisa de la D. Ya saben que si cometo un error me avisan, porque pues es frecuente que se cometan errores, ¿no? Por eso denle siempre unas 2-3 revisiones a cada paso que están haciendo para que no caigan en alguna imprecisión. De aquí no puedo hacer la operación porque no son términos semejantes, sigue siendo 3 menos K. En la parte de abajo es una ley de la suma, los dos son negativos, se deja el signo menos, hago la suma de 6 y 1 y me queda 7. Por lo tanto, si ustedes observan, aquí ya no hay nada más que hacer. Como ya no hay nada más que hacer, pues hasta ahí se quedó la pendiente 1. Obviamente hay dos incógnitas porque no conozco la inclinación, tampoco conozco la K, y de ahí pues voy a tener que hacer algo más. Recuerden que el procedimiento es una serie de pasos y esos pasos se van decidiendo de acuerdo al concepto que yo sé que puedo aplicar. Los conceptos precisamente es ese: fórmula, sustitución, operaciones, y que de ahí me va definiendo mi procedimiento. Bueno, como ya no pude hacer más, me voy ahora a la fórmula para calcular la pendiente 2, que es lo que ya hemos estado haciendo. Calculo pendiente 1, calculo pendiente 2 y sustituyo en la fórmula de pendientes. Por lo tanto, la pendiente 2 me estoy dando cuenta que va siendo referido al segmento AB. ¿Cómo supe que esa es la pendiente 2? Pues vuelvo a repetir, desde el principio, cuando hago con mi gráfica, reviso mi carátula del reloj y de ahí me doy cuenta cuál es el sentido contra las manecillas del reloj y de ahí determino las pendientes. ¿Cuál es la 2 y cuál es la 1? Entonces, aquí obedece que es la ordenada de la A menos la ordenada de la B, siguiendo el mismo orden, dividido entre la abscisa de la A menos la abscisa de la B. Y ya que tengo eso, voy a hacer una sustitución. El concepto a aplicar es la sustitución, que ya saben que sustituir es intercambiar. Por lo tanto, la pendiente 2 no la conozco. La abscisa del punto A es menos 6. La ordenada del punto A es menos 6, menos la ordenada del punto B, que es 4, dividido entre la abscisa del punto A, que es menos 3, y que no había escrito bien el número. Déjenlo escribo bien, por si las dudas. Este es menos 3, y le resto la abscisa del punto B, que es un 5. Aquí sé puros números, por lo tanto puedo hacer operaciones, y al hacer operaciones obtengo que la pendiente 2 es, en el numerador es una ley de la suma, 6 más 4 más son 10, se conserva el mismo signo que es negativo, aquí abajo también, ley de la suma, se conserva el mismo signo que es negativo, se hace la suma es 8, y entonces me doy cuenta que aquí yo puedo aplicar el concepto que se llama simplificar la fracción, y sabemos que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, comienzo realizando la división de signos, menos entre menos me da más, y al tener un 10 entre 8, el 10 lo puedo dividir entre 2,
que me da 5. El 8 lo puedo dividir entre 2, que me da 4. Y entonces la pendiente 2 tiene un valor de 5 cuartos. Acuérdense que si se puede simplificar la fracción hay que hacerlo. O sea, no es una opción. Si lo puedes hacer, hazlo. Porque son conocimientos previos que ya tienen. Todos los conocimientos previos ya están en la primera clase de Classroom, en todo lo que subí. Y eso, aunque no se los hayan enseñado, por favor, háganse sus conocimientos propios, porque si no va a haber ahí algunos detallitos en el momento de estar haciendo toda la operatividad, ¿no? Bueno, ya que tengo la tangente 1 y la tangente 2, pues entonces sabemos que lo que vamos a utilizar precisamente es la fórmula de ángulo entre dos rectas o dos segmentos. Y esa fórmula la voy a utilizar porque en el enunciado me están diciendo que se forma un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, escribo la fórmula. La fórmula del ángulo entre dos rectas, la fórmula es que la tangente del ángulo se va a calcular como la pendiente del 2 menos la pendiente 1 entre 1 más la pendiente 2 por la pendiente 1. Ahí acuérdense que las pendientes, insisto, desde el principio se determina cuáles son las pendientes para calcular cada una de ellas. Entonces, ya que tengo la fórmula, sabemos que después de la fórmula, el concepto que sigue es la sustitución, y entonces yo sustituyo tangente del ángulo, pero ahora resulta que me están dando el ángulo, que es parte del enunciado, y el ángulo es de 45 grados. Por lo cual, yo puedo sustituir directamente aquí el ángulo que es de 45 grados. Insisto, algunas veces en la fórmula van a poder sustituir nada más en el lado izquierdo o a veces van a poder sustituir también del lado derecho. Y entonces escribo la pendiente 2. La pendiente 2 ya la conozco, que son 5 cuartos. Y aquí me topo con un pequeño problema. Si ustedes se dan cuenta, la pendiente 1 es un valor un poco complicado. O sea, no es un valor numérico. Por lo tanto, para que estas operaciones no se me compliquen porque tendría dos fracciones, no voy a sustituir la pendiente 1 porque se sustituirá un valor muy complicado. Entonces, este valor ahorita no lo voy a sustituir. Simplemente me voy a acordar que la pendiente 1 es esto y por eso no la sustituí. Y lo que va a ocurrir entonces es que esta fórmula me va a servir precisamente para calcular el valor de la pendiente 1. Bueno, escribo 1 más. Sabemos que la pendiente 2 tiene un valor de 5 cuartos y que lo voy a multiplicar por una pendiente 1 que no la sustituí. No la sustituí porque es un valor muy complicado. Ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, ahora bien, vamos a empezar a tomar decisiones. Tangente de 45, sabemos que en su calculadora ustedes pueden oprimir tangente de 45 y sin ningún problema les da un resultado que es 1. Pero, debido a que debemos de utilizar los conceptos previos de geometría y trigonometría, en geometría y trigonometría recordemos que nos enseñaron un triángulo donde ese triángulo era un ángulo de 90 grados, tenía un ángulo de 45 grados, tenía otro ángulo de 45 grados y había un lado que medía 1, había otro lado que medía 1 y este lado era raíz de 2. También tenía otro triángulo que aquí era de 90 grados, este ángulo era de 60 y este ángulo era de 30. Y de donde aquí era un 2, aquí era un 1 y aquí era raíz de 3. Dejen ir con mi hija tantito, espérenme tantito. Mi papá decía que fumaba. Yo creía que no fumaba. Ya lo vi a todos, ¿eh? Ya regresé. Bueno, entonces
Les digo, en su curso de geometría y trigonometría les debieron de haber enseñado estos dos triángulos. Si no se los enseñaron, pues no importa. Ahí nada más tengan en cuenta que a partir de el curso de geometría analítica, estos triángulos se van a manejar mucho en cálculo diferencial y el cálculo integral, y por lo mismo hay que tenerlos a la mano, ¿no? Hay que tener conocimiento de ellos. También en el examen de admisión a la superior se los van a preguntar, así que váyanselos aprendiendo. Bueno, entonces, de estos triángulos, yo puedo obtener la tangente de 45 grados. Recuerden que la tangente se calcula como la división de lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide el cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente de 45 implica que debo de dividir lo que mide el cateto opuesto, que es 1, entre lo que mide el cateto adyacente, que también es 1. Y de ahí yo puedo obtener el valor de la tangente de 45 grados, que es 1. Y eso coincide con lo que se obtiene en la calculadora. Solamente que para nuestro caso vamos a tener que estar utilizando estos dos triángulos para que vayamos teniendo la familiaridad con ellos y que cuando pasemos al curso de cálculo diferencial pues no lo sintamos tan fuerte el cambio, ¿no? Para que sepan que desde aquí se aplica. De manera similar, para este triángulo yo puedo calcular la tangente de 60 grados. Y si se dan cuenta, la tangente es la división del cateto opuesto, que es raíz de 3, entre lo que mide el cateto adyacente, que es 1. Por lo tanto, si ustedes hacen la división, me queda que la tangente de 60 es raíz de 3. Y con eso me ahorro, porque si yo en mi calculadora escribo tangente de 60, se van a dar cuenta que les da un resultado de 1.73, 20, 50, 808. Y ese resultado, al ser una expresión decimal, me va a llevar a cometer errores. Por lo mismo, se prefiere trabajar con la raíz de 3 que trabajar con la expresión decimal. Y eso es algo que ya deben de irse acostumbrando, que las expresiones decimales solamente se obtienen hasta el final para dar respuesta a un problema, pero que si no hay problema, o sea que si no hay un enunciado de aplicación, pues siempre se debe trabajar con números irracionales, que es algo que tenemos que irnos habituando, ¿no? Bueno, entonces, ya que hice la sustitución, vamos a realizar operaciones. La operación precisamente es esta. ¿Cuál es la tangente de 45? Pues la tangente de 45 es la división de 1 entre 1, por lo tanto la tangente de 45 es la unidad. Y si se dan cuenta, en el numerador ahí no hay operaciones, no son términos semejantes, se sigue conservando 5 cuartos menos la pendiente 1, que no la conozco, y en el denominador, al ser también no términos semejantes, se conserva que esto es 1 más 5 cuartos por la pendiente 5 cuartos por la pendiente 1. Bueno, ahora bien, debo de tomar la decisión de qué es lo que debo de hacer. Para tomar la decisión me doy cuenta que al no haber términos semejantes y no haber operaciones, el siguiente concepto que puedo aplicar es el de operaciones inversas. Y el de operaciones inversas, ese concepto me dice que si hay un número que está dividiendo, donde si se dan cuenta es todo este número que está dividiendo, puede multiplicar al miembro izquierdo precisamente realizando la operación inversa, que es la multiplicación. Si aquí está dividiendo, la operación inversa es la multiplicación. Por lo tanto, vamos a aplicar el concepto de operación inversa, y eso implica que el 1 multiplica el 1, dándome por resultado 1, y que el 1 multiplica al más 5 cuartos de M1, y también me queda más 5 cuartos de M1. Eso fue aplicando el concepto de operación inversa. Y si ustedes se dan cuenta, el numerador no hay nada que hacer, por lo tanto se sigue quedando 5 cuartos igual a 5 cuartos menos M1. Solamente acuérdense que por ahí todavía algunos tienen esa tentación. Este 5 cuartos no se puede cancelar con este 5 cuartos porque primeramente no existe la cancelación, solamente hay operaciones, y primero debemos de hacer la resta porque la raíz de fracción es un paréntesis, y eso implica que primero haría la resta, y como no se puede hacer la resta porque no son términos semejantes, no se puede hacer la siguiente operación por jerarquía de operaciones, que será la división. Esa es la razón por la cual no podemos dividir 5 cuartos entre 5 cuartos. Bueno, ahora bien, seguimos con el concepto de operaciones inversas. No puedo realizar operaciones porque si se dan cuenta no son términos semejantes. Por lo tanto me voy al concepto de operaciones inversas. El primer concepto de operación inversa es que deben ser términos semejantes. Si ustedes observan, este 5 cuartos de M1 es un término semejante con este M1. Por lo tanto, para hacer operaciones inversas, yo debo de procurar
que esos dos queden en un solo lado de la igualdad. Lo mismo si yo veo este número 1 es un término semejante con un 5/4. Por lo tanto, debo de procurar que esos dos queden del otro lado. Unos quedan del lado izquierdo y los otros quedan en el miembro derecho. Y entonces, comenzando por las variables, la preferencia es que deje las variables positivas. Y eso implica que al ser aquí una resta, quiere decir que estoy restando 1. Y si ustedes observan, 5/4 es más grande que un entero. 5/4 son 4/4 más otro cuarto. Y eso es más grande que un entero. Y al ser más grande, lo que a mí me conviene es hacer la operación inversa del -1. En otras palabras, la operación inversa es que se le va a sumar al 5/4 que está en el miembro izquierdo. Y si yo hago la suma, tendría que agarrar mi calculadora y sumar solamente los coeficientes. En otras palabras, al 5/4 le suman un entero y el resultado de eso me va a quedar 9/4 de la variable que es m1. Recuerden que cuando se hace suma de términos semejantes, lo único que se suman son los coeficientes. Aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, por eso al 5/4 le sumé 1. Ahora bien, en el otro miembro, por lo tanto, deben de quedar los números. Y si ustedes observan, aquí hay una suma. La operación inversa a la suma es la resta. Por lo tanto, yo le debo de restar 1 al 5/4. Y si yo hago una resta de 5/4 menos un entero, pues me queda que eso va a ser un cuarto. Esto me queda que eso es un cuarto. Recuerden que si tienen alguna duda, abran el micrófono y me la expresan, ¿no? Bueno, ya que hice el concepto de operaciones inversas, dejando los términos semejantes de un solo lado y los otros del otro lado, entonces me doy cuenta que no hay operaciones que pueda hacer. Y por lo tanto, el concepto que debo de seguir aplicando es el de operaciones inversas. Y por lo tanto, yo lo que debo de decir es, pues resulta que yo tengo un 4 que está dividiendo. Por lo tanto, este 4 que está dividiendo, la operación inversa es una multiplicación. Y la multiplicación es que el 4 va a multiplicar al numerador. Y si entonces ese 4 multiplica solamente al numerador, va a ser una multiplicación de 4 por 1. Por lo tanto, el resultado es 4. Ahora bien, la otra operación es el 9 por. Recuerden que el 9 que está en el numerador multiplica y el 4 que está en el denominador divide. Como es un 9 por, la operación inversa es una división. Y sabemos que la división ocupa el lugar de los denominadores. En otras palabras, este 9 va a multiplicar al 4 que está en el denominador y con eso estamos asegurando que este 9 esté dividiendo porque todos los números que dividen se escriben en el denominador. Por lo tanto, multiplico el 4 por el 9 y me queda que eso es 36. La M1 sigue quedando sola en el miembro izquierdo y si se dan cuenta ya está despejado el valor de M1. Lo único que me hace falta es entonces simplificar, aplicar el concepto de simplificar la fracción. Acuérdense que ese concepto ya se lo saben y es obligación aplicarlo, no es una opción, es obligación. Y simplificar la fracción sabemos que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. En este caso, el numerador que es 4 lo puedo dividir entre 4 y el 36 también lo puedo dividir entre 4. Por lo tanto, la pendiente 1 me queda como 1, 4 entre 4 me da 1, 36 entre 4 me da 9 y por lo tanto la pendiente 1 me dio de un noveno. Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué fue lo que hice? Primeramente, la gráfica. ¿Para qué me sirvió la gráfica? Para poder determinar cuál era la pendiente 1 y la pendiente 2. Como me están mencionando que va a ser que hay un ángulo entre las dos rectas, forzosamente yo sé que debo de utilizar la fórmula de ángulo entre dos rectas. Pero para utilizar el ángulo entre dos rectas, antes debo de calcular las pendientes. Esa fue la razón por la que calculé la pendiente 1 y la pendiente 2. Utilicé la fórmula para pendiente 1, observando cuál era la pendiente 1 en la gráfica, y también fue la razón por la que la fórmula de la pendiente 2 la hiciera del segmento AB, porque es lo que vi en la gráfica previamente por el sentido contrario a las manecillas de reloj. Cuando calculo las pendientes, una pendiente es más complicada de la otra. Eso me lleva a que cuando quiero sustituir en la fórmula del ángulo entre dos rectas, aquí me equivoqué, disculpen, aquí no es tangente de alfa,
Acuérdense que la fórmula habíamos dicho que es tangente de beta. Aunque no importa, es bueno tener esa formalización, ese orden, esa disciplina. Entonces, la tangente del ángulo sabemos que es m2 menos m1, etc. Y por lo tanto, tomo la decisión que no sustituyo m1 porque es un valor más complicado. Y este valor más complicado haría que el procedimiento que hice se vuelva más complicado. Esa fue la razón por la que no sustituí a m1. Y eso me lleva entonces a que al hacer todo el procedimiento, que fueron operaciones y operaciones inversas, llegue a saber que la pendiente 1 tiene un valor de 1/9. Y como tiene el valor de 1/9, entonces ahora resulta que tengo una pendiente 1 que se calcula con una incógnita k, que es precisamente la que me preguntan en el ejercicio, y otra pendiente que es un valor numérico. Entonces, la decisión que debo de tomar es que para poder calcular el valor de la k, pues lo que hago es una igualación. Y esa igualación, que es un concepto que yo estoy determinando y que obviamente me está cambiando el procedimiento, es porque yo observo que la m1 se puede obtener como esta resta con esta división, pero m1 también es un noveno. Por lo tanto, al hacer la igualación, debo de escribir que 3 menos k dividido entre menos 7 es 1/9, y si ustedes observan, en ese momento el valor de la k va a ser fácil de obtener porque simplemente es una ecuación de primer grado. Si hubiera sustituido esta m1 desde el principio, se hubieran hecho operaciones más complicadas y eso me lleva a que pueda cometer más errores debido a la complejidad de la operación. Pudiera que no cometiera errores, pero mejor hay que irnos por la parte más simple para no cometer errores. Bueno, entonces ya entendiendo que esta m y esta m1 son las mismas y que por eso las igualé, pues ya lo que queda es tomar la decisión de qué es lo que debo de hacer ahora para poder calcular el valor de la k. Y si ustedes se dan cuenta, pues la decisión que debo de tomar es que al no haber operaciones porque no son términos semejantes, pues el concepto que debo de aplicar es el de operaciones inversas. Y operaciones inversas, bajo lo que les expliqué hace ratito, es que este menos 7 está dividiendo y debe de multiplicar al numerador del miembro derecho. Eso implica que entonces me va a quedar un menos 7 por 1, que es menos 7, y de forma similar, este 9 que está dividiendo al miembro derecho, ese 9 ahora va a multiplicar al miembro izquierdo y que lo voy a escribir sin hacer la operación para que ahorita hagamos la operación y no tengamos pérdida de información. Entonces este 9 multiplica al 3 menos k, lo dejo aquí indicado. No hice la operación por fines académicos y didácticos y ahorita hacemos la operación. Entonces, una vez que ya determine el resultado de la operación inversa, pues se ve que de operaciones, porque aquí está una multiplicación y debo describir la distribución de la multiplicación sobre el minuendo y la distribución de la multiplicación sobre el sustraendo. Por lo tanto, si yo hago la multiplicación, el 9 por 3 me queda un 27 y el 9 por el menos k, pues es un menos 9k, que eso va a ser menos 7. Y de ahí ya no puedo hacer operaciones porque no hay términos semejantes. Tomo la decisión entonces de hacer operaciones inversas, de aplicar el concepto de operaciones inversas, teniendo la idea que hay que dejar juntos a los términos semejantes. Me doy cuenta que el 27 es término semejante con el 7, por lo tanto aquí hay una operación suma, la operación inversa es una resta, y al hacer la resta, resulta que en el miembro derecho voy a tener la ley de la suma, menos 27 menos 7, que me da menos 34, los dos van a ser negativos, se hace la suma y se deja el signo de los dos, y eso es menos 9k. Por último, no puedo hacer tampoco las operaciones, por lo tanto realizo la operación inversa, donde el número que está multiplicando precisamente es el menos 9k, y si está multiplicando, la operación inversa es la división, y eso implica que el menos 34 va a ser dividido por todo este número que está multiplicando, que es el menos 9, y entonces ese va a ser el valor de la k. Conclusión, de aquí ya podemos decir que menos entre menos es más y que el valor de la k es 34 novenos, debido a que no hay la posibilidad de simplificar la fracción. Como ya no hay la posibilidad,
pues hasta ahí ya obtuvimos el valor de la K. ¿Cómo se obtuvo el valor de la K? Insisto, fue por igualación. Igualación de los dos números, que se obtuvieron, uno con la fórmula de la pendiente y el otro con la fórmula del ángulo entre dos rectas. Ahora bien, ya que obtuve el valor de la K, este valor de la K, vamos a llevarlo a la gráfica para ver más o menos por dónde queda el resultado. Entonces, 34 novenos, vámonos a la gráfica, me regreso a la gráfica, ahorita me regreso por si alguien no había terminado de copiar, me regreso a la gráfica y en la gráfica habíamos dicho que este punto D iba a tener coordenadas que son el 6 que habían dado de dato, el 6 de dato, coma, la K que acabo de obtener, que la K es 34 novenos, que la K es 34 novenos. Eso quiere decir que 34 novenos es 27, 4 por 9, 36, es casi 4. Por lo tanto es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que en realidad el punto D no fue el que yo supuse, sino el punto D debe estar un poquito arriba, por aquí así, de tal manera que al unir el punto C con el punto D, recuerden que este es el punto D pudo haber sido todos estos, al unirnos, y esta recta que estoy escribiendo en azul, esa es la que en realidad me forma el ángulo de 45 grados, lo cual pues ahorita no tiene ninguna importancia en la gráfica porque hice el cálculo numérico. Recuerden que la gráfica, lo que había puesto en verde, fue lo primero que hice para determinar cuál era la pendiente 1 y cuál era la pendiente 2, que eso era lo indispensable para empezar a aplicar la fórmula, ¿no? Entonces solamente aquí les pongo cómo debió de haber quedado la recta, aunque en realidad pues ya no es tan importante porque ya obtuve el valor numérico y ese era lo importante, ¿no? La gráfica solamente fue para saber cuál era M1 y M2. Me regreso por si no había terminado de copiar. Y si tienen alguna duda, abran su micrófono. Si no tienen ninguna duda, pues ya vamos al ejercicio siguiente. Profesor, Dime. ¿puede poner la parte de arriba? Sí. Ya. Hagan una captura de pantalla y con eso ya lo pueden luego hacer más bonito, ¿no? Bueno, entonces solamente vamos a recapitular lo que vimos esta semana. El primer ejercicio que vimos la clase pasada fue división de un segmento en una razón dada. Y solamente era una relación de distancias. Tienen que hacer la gráfica para ver la relación de distancias. Ya teniendo la relación de distancias, lo aplican para abscisa y la aplican para ordenada. Ya, primer tema. En este tema les pueden preguntar un punto intermedio entre el segmento o les pueden preguntar un punto afuera del segmento. Pero de todas maneras la forma de obtener la razón es la misma. Solamente recuerden que es del extremo izquierdo hacia la derecha o es del extremo derecho hacia la izquierda. No lo quieran hacer uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha porque si no va a haber, ahí van a caer en imprecisiones. Segundo tema, es el ángulo entre dos rectas o segmentos. ¿Cómo se calcula? Pues primero hay que calcular pendiente 1 y pendiente 2. Para definir cuál es pendiente 1 y pendiente 2 hay que utilizar el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y eso se sustituye en la fórmula de ángulos entre rectas, que precisamente es la que tengo aquí abajo. Y ya se obtiene el resultado y no hay mayor grado de complejidad, ¿no? Se sustituye en esta fórmula y se calcula la función inversa y ya tengo la medida del ángulo. Pero se puede complicar cuando en lugar de darles los 4 puntos, les doy el ángulo y les doy como incógnita una coordenada. Ahí es donde se complica. Y entonces, debido a que se complica, lo que va a ocurrir es que calculan una pendiente por la fórmula y la otra pendiente la calculan con la fórmula de ángulo entre dos rectas. Para al final hacer la igualación y poder obtener el valor de la ordenada o de la abscisa que no conocen. Este es el problema más complicado que se pueden obtener, que pueden tener en esta semana. Y que hay ahí, creo que hay 2 o 3 ejercicios de este tipo, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para preparar el lienzo para el siguiente ejercicio, donde precisamente se agrega un grado de complejidad. Y que obviamente el grado de complejidad les digo que se va agregando porque ustedes tienen que hacer
en todos los ámbitos, ¿no? Intelectuales, académicos, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me voy a compartir otra vez la pantalla y en el ejercicio 2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, si el segmento AB, y vamos a decir que ahora A es de coordenadas menos 3, menos 7 y que el punto B es de coordenadas 4,5, forma un ángulo de 60 grados con el segmento CD con C en menos 2,4 y D en 3, K. Calcula el valor de K. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el enunciado del ejercicio prácticamente es el mismo. Obviamente estoy cambiando las coordenadas y también les estoy cambiando el ángulo, que ese ángulo es el que va a agregar en mi ejercicio un grado de complejidad y que este va a ser el ejercicio más complicado que se van a poder encontrar en esta semana, pero que obviamente me da entrada a lo que es cálculo diferencial y cálculo integral, porque en los cálculos se va a manejar mucho lo que vamos a hacer aquí. Básicamente es la misma herramienta, sigue siendo operaciones y operaciones inversas, pero se va a agregar el trabajar con un número que es un número irracional. Entonces vamos primeramente a bosquejarlo. Aquí es menos 1, menos 2, menos 3. Por aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Tengo entonces un punto A que es menos 3, menos 7. Y luego me voy al punto B que es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces aquí tengo el punto B. Y les había dicho que para que no haya equivocación, mejor lo voy a simbolizar como rectas. Por si no se llega a atravesar los segmentos. Acuérdense que lo estoy inventando los ejercicios. Y obviamente pudiera no llegar a coincidir, ¿no? Obviamente ya no en una evaluación. Los ejercicios se prueban varias veces para que no haya alguna confusión, algún error. No me sale. Ya, más o menos. Entonces ahí está la recta B, ¿no? Y también me están diciendo que tengo el punto C, que es menos 2, 1, 2, 3, 4. Por aquí está 1, 2, 3, 4. Aquí está el punto C. El punto D es 3, 1, 2, 3, K. Y K quiere decir que no tengo idea si el punto está en 3, 1, está en 3, 2, o está en 3, 0, o está en 3, menos 1, o en 3, menos 2, o en 3, menos 3, o en 3, menos 4. No tengo idea, pero lo que yo sí sé es que debe formar un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, pudiera tal vez asumir que el punto C está por aquí así, perdón, que el punto D está por aquí, y entonces que este ángulo, disculpen, que este ángulo sea el que mide 60 grados. Por lo mismo, debo describir exactamente el bosquejo para ver dónde estoy ubicando mi ángulo y de dónde estoy tomando las pendientes. Entonces, con esta consideración, vuelvo a ver la carátula de mi reloj para ver cuál es el sentido contrario de las manecillas del reloj. No es necesario que lo escriban en su examen, la carátula solamente es por fines didácticos y académicos. Por lo tanto, aquí me doy cuenta que este en verde, tomando como centro el vértice del ángulo que me interesa, esta será una manecilla que posiblemente estaría apuntando hacia el 4. Esta en rojo es una manecilla que posiblemente estuviera apuntando hacia el 2. Y por lo tanto, debido a esa ubicación, yo sé que el sentido contrario de las manecillas del reloj es en el sentido que estoy mostrando en este momento.
Y por lo tanto, eso me lleva a que esta en verde es la pendiente 1 y que esta en roja es la pendiente 2. Voy a borrar el 2 y el 4 y solamente tener en cuenta que, pues dependiendo de la figura, va a ser la pendiente 1 o la pendiente 2, ¿no? Así nada más tengan cuidado en hacer la figura para que esto lo tome de referencia en la hora que ustedes pueden responder. Me pudiera decir alguno de ustedes, oiga maestro, ¿y por qué no mejor formamos el ángulo de 60 grados aquí? Y pues es otra opción, ¿no? Pero obviamente si consideras este ángulo, van a cambiar las pendientes. Y si alguien más me dijera, oiga maestro, y si queremos mejor este ángulo, pues también se puede hacer, porque no estoy poniendo ninguna limitante. Obviamente también cambia pendiente 1 y pendiente 2, e inclusive se pudiera calcular este ángulo. Entonces, de ahí se van a dar cuenta que a la hora de la evaluación, pues precisamente hay muchas opciones y pues se debe de ver la variedad donde cada uno tome su decisión, ¿no? Y esa decisión va a estar justificada con el concepto, con los procedimientos y obviamente con el resultado, ¿no? Por eso les digo que estudien bien para que no se queden con la idea que como su compañero le dio 20 y a ti te dio 25, pues ya estás mal tú, ¿no? Sino que estés seguro de lo que estás haciendo, obedeciendo a la experiencia que tienes al hacer ejercicios. Bueno, ya sabiendo que esta es la 1 y la 2, vuelvo a escribir mi fórmula. Ya saben que el protocolo, digamos, es el mismo. Primero la fórmula para calcular M1, donde me doy cuenta que M1, el punto que habíamos dicho que no sabíamos cuál es el punto D. Eso implica que la pendiente 1 otra vez está referida al segmento CD. Y eso me lleva a que va a ser una diferencia de ordenadas entre una diferencia de las abscisas, llevando el mismo orden, las dos de C a D, para que no haya alguna imprecisión en los cálculos. Hago la sustitución, que es cambiar, y entonces me queda que la pendiente 1 yo la voy a calcular como la ordenada de la C, donde la ordenada de la C sé que es 4, menos la ordenada de la D, que es K, y que al igual que en el ejercicio anterior, no la conozco, y que ya sabemos por dónde va a ser la manera de resolverlo. Y aquí la abscisa de la C me dicen que es un menos 2, menos la abscisa de la D, que es un 3, y que después de la sustitución yo puedo hacer operaciones, decido hacer operaciones. En el numerador no hay términos semejantes, en el denominador si hay términos semejantes, es la ley de la suma. Dejo el mismo signo y hago la suma, me queda 5. Y este es un valor que, como ya les había dicho anteriormente, no lo voy a sustituir porque eso me llevaría a más complicaciones en el momento que esté haciendo las operaciones. Por lo tanto, este valor de M1 lo voy a dejar pendiente. Ya sabemos que al final lo voy a igualar con la otra M1 que me dé. Y de ahí podré obtener el valor de la pendiente. Vuelvo a repetir, la única razón por la que no la sustituyo es porque la operatividad sería más grande y me pudiera llevar a cometer más imprecisiones porque es más complicada. Es la única razón, ¿no? Entonces me voy a la pendiente 2. La pendiente 2 está asociada al segmento AB, al igual que en el otro. El enunciado es el mismo, lo único que estoy cambiando son valores. Y entonces de aquí me queda que es una ordenada de la A menos una ordenada de la B, dividida entre una abscisa de la A menos una abscisa de la B. Tomo la decisión de hacer una sustitución. Y entonces la pendiente 2 va a ser la ordenada de la A, donde la ordenada de la A es un menos 7, menos la ordenada de la B, que es un 5, entre la abscisa de la A, que es un 3, menos la abscisa de la B, que es un 4. Decido hacer operaciones y observo que entonces en la pendiente 2, en el numerador es la ley de la suma, me queda un menos 12, en el denominador también es una ley de la suma, me queda un menos 7, y simplemente al seguir haciendo operaciones, que es la ley del signo, ley de los signos, perdón, me queda que la pendiente 2 es un 12 séptimos. En el caso pasado pude simplificar, aquí no pude simplificar. Con eso, ya sé que debido a que me dice el problema que hay un ángulo entre dos rectas, que es el ángulo de 60 grados, entonces yo debo de aplicar la fórmula de ángulo entre dos rectas. Y el ángulo entre dos rectas, pues la fórmula ya me la sé, ¿no? Entonces, aquí la fórmula que voy a utilizar
es que la tangente del ángulo entre las dos rectas se va a calcular como la pendiente 2 menos la pendiente 1 entre 1 más la pendiente 2 por la pendiente 1. Y ahí entonces hago la sustitución. Y ahí viene la parte que les había mencionado anteriormente. Como ya conozco el ángulo, entonces aquí sí puedo sustituir el ángulo. Y el ángulo habíamos dicho que es un ángulo de 60. Por lo tanto, debo de sustituir aquí abajo, aquí abajo debo de sustituir el valor de 60. Y eso se va a calcular como la pendiente 2. La pendiente 2 sí me la sé, que son 12 séptimos, menos la pendiente 1, que no la sustituyo porque es un valor complicado y me va a llevar a más complejidad en el momento de hacer las operaciones. Y lo voy a dividir entre 1 más la pendiente 2, que habíamos dicho que es 12 séptimos, multiplicado por la pendiente 1, que ahorita no la voy a sustituir, para que no se me complique tanto la operatividad. De aquí les había mencionado, lo que vamos a tomar de referencia va a ser el triángulo que nos enseñaron en Mate 2. Y el triángulo es que aquí mide 60 grados, aquí mide 30 grados. Cuando lleguen a Mate 4 lo van a ver en radianes. Eso es lo que va a aumentar, pero va a ser el mismo triángulo. Este lado mide 1, este lado mide 2, este lado es raíz de 3, que se obtiene con el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto me da 3, queda en raíz. Y de esta figura yo puedo obtener la tangente de 60 grados, que ya lo habíamos hecho en el ejercicio pasado, que es precisamente la división de lo que mide el cateto opuesto, que es raíz de 3, entre la longitud del cateto adyacente, que es 1. De ahí entonces yo puedo decir que la tangente de 60 grados es raíz de 3. Y entonces, les comentaba hace ratito, si ustedes utilizan tangente de 60 que les den la calculadora, el resultado de la tangente de 60 en la calculadora, es 1.73, 20, 50, 808. Y eso quiere decir que para no perder exactitud tendré que sustituir todo ese valor aquí en la tangente de 60, lo cual se vuelve muy engorroso porque es un número, una expresión decimal, es un número muy grande y empezaría a causar ahí algunas imprecisiones. Por lo tanto, en lugar de escribir el 1.73, 20, 50, 808, utilicen raíz de 3. Si en su calculadora tienen la curiosidad y calculan la raíz de 3, pues les da el mismo valor. Entonces, no se preocupen en utilizar el raíz de 3, ¿no? Simplemente no utilizo la expresión decimal. Por lo tanto, al hacer operaciones, yo sé que la tangente de 60 la voy a escribir como una raíz de 3. Y eso va a ser, en el miembro derecho no puedo hacer operaciones porque no hay términos semejantes. Aquí me queda 12 séptimos menos M1. Y en el denominador tampoco puedo hacer operaciones porque no son términos semejantes el 1 y el 12 séptimos. Y entonces el grado de complejidad va a aumentar aquí porque el número que voy a manejar va a ser un número irracional, que es el raíz de 3. Entonces nada más vámonos acostumbrando a manejarlo porque eso va a ser lo que voy a seguir utilizando en cálculo diferencial. Por lo tanto, ahora bien, si ustedes se dan cuenta, como no puedo hacer operaciones, este número que está dividiendo va a multiplicar al miembro izquierdo. Por lo tanto, lo voy a escribir. Aquí voy a tener una raíz de 3 que va a multiplicar al 1 más el 12 séptimos por M1. Y eso va a ser igual al numerador, que son 12 séptimos menos la pendiente 1. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta que hay una multiplicación, esa multiplicación implica que voy a aplicar la propiedad distributiva, distribuyendo la multiplicación sobre el sumando y sobre el otro sumando. Por lo tanto, lo que sigue van a ser operaciones, no es necesario que me pongan propiedad distributiva, aunque sería lo ideal. Y entonces hacemos el siguiente análisis. Raíz de 3 por raíz de 1, como los dos son números, pues los puedo multiplicar directamente y me queda raíz de 3. Más por más, tengo un más. Pero ahora si ustedes se dan cuenta, acá en el sumando tengo más elementos, porque hay un 12 que es numerador, un 7 que es denominador y una M1 que es una variable. Por lo tanto, debo de multiplicar los elementos que se parecen. Y los elementos que se parecen es que esta raíz de 3 es numerador. Y al ser numerador, debido
a que yo sé que abajo de la raíz de 3 puedo escribir un 1, entonces la raíz de 3 se va a multiplicar exclusivamente por el numerador. Eso implica que debo de multiplicar 12 por raíz de 3 y como no se puede hacer la multiplicación, la dejo indicada, 12 por raíz de 3 y la escribo en el numerador. Me voy a la siguiente parte que tengo, que es el denominador. Si ustedes ven, aquí hay un 1, aquí hay un 7, multiplico denominador por denominador y lo escribo en el denominador, que es 7. Y con la variable, como no hay variable con cuál multiplicar, pues es como si multiplicara 1 por la variable y se sigue dejando la variable. En el miembro derecho, como no hay operaciones, dejo el 12 séptimos y le resto a la pendiente 1. Ya que hice eso, observo que del lado izquierdo no hay operaciones porque no hay términos semejantes y del lado izquierdo tampoco hay términos semejantes. Eso implica que lo que yo debo de hacer es la operación inversa. Pero ahora, para hacer la operación inversa, si se dan cuenta, esto es un poquito más, ya es diferente a lo que había visto y hay que entender el concepto de operación inversa. El concepto de operación inversa, primeramente, es que deben de quedar términos semejantes en un solo miembro. Si ustedes observan, este es un término semejante que obedece a la M1 y en el miembro derecho me doy cuenta que hay un término semejante que es menos M1 y que obviamente esto obedece a que los dos están multiplicando M1. Eso implica que los términos semejantes son los que acabo de marcar y los otros términos semejantes es esta raíz de 3, que es un número. Recuerden que un número es la manera simbólica de representar una cantidad y esta que está aquí es otro número, que es otra manera simbólica de representar una cantidad. Solamente que este es un número irracional, este es un número racional, pero los dos son números. Por lo tanto, al ser los dos números, esos se convierten en términos semejantes y esos términos semejantes los debo de dejar del mismo lado de la igualdad. Por lo tanto, comienzo con la operación inversa. Al haber aquí una resta, eso me implica que la operación inversa es una suma y al ser una suma quiere decir que en el miembro derecho voy a sumar M1. Por lo tanto, al realizar la operación inversa me va a quedar 12 por la raíz de 3 dividido entre 7 por M1 y que se le va a sumar la otra M1. Recuerden que son términos semejantes, que hay un signo más, un coeficiente que es 12 raíz de 3 entre 7 y una variable que es M1. Y del otro lado hay un 1, y en el siguiente sumando hay un 1 que está multiplicando a la variable que es M1. Por lo tanto son dos términos que, si bien es cierto, sí se pueden sumar, pero no puedo hacer la suma directa por la aparición de este número irracional. En el ejercicio pasado nosotros sí podemos hacer la suma, en este caso no se puede por este número irracional. Entonces simplemente se deja indicada la suma. Ahora bien, vamos por los números. Aquí en el miembro izquierdo tengo una operación suma, la operación inversa es una resta, por lo tanto se le va a restar al número. Y el número que tengo en el miembro derecho es un 12 séptimos, que le voy a un número irracional que se llama raíz de 3. Y con eso ya hice las operaciones inversas. Observen que lo único que está ocurriendo es que siguen siendo operaciones inversas, pero ahora se agregan los conceptos de número racional e irracional, de numerador y de denominador, y que obviamente eso hay que tenerlo presente porque lo voy a hacer en cálculo diferencial y en cálculo integral muchas veces. Entonces desde aquí es bueno introducir los conceptos para que no se les vaya haciendo raro, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que sigue? La decisión que debo de tomar es qué es lo que sigue. Si ustedes se dan cuenta, no puedo hacer la operación porque no son términos semejantes. Bueno, sí son términos semejantes, pero no son números del mismo tipo. Este es un número irracional y este es un número entero. Aquí ocurre lo mismo. Por lo tanto, lo que debo de observar es los conceptos asociados a lo que aprendí precisamente en álgebra. Y al observar, vean cómo aquí hay una multiplicación y aquí también hay una multiplicación. Y curiosamente, esta M1 y esta M1 son iguales. Eso quiere decir que en mis factores tengo algo que se llama factor común. ¿Qué es un factor? Es un elemento de la multiplicación, que es común, que está en los dos. Debido a esa observación, a ese análisis, recuerden que estamos en geometría analítica, a ese análisis que se hace, pues resulta que lo que yo puedo hacer en el siguiente paso es factorizar, utilizando el método de factor común. ¿Cuál es el factor común?
pues el factor común es m1. Y esa m1 va a multiplicar al otro factor. Recordemos que en álgebra el procedimiento es dividir. Vamos a hacer la división. Si ustedes dividen 12 por raíz de 3 entre 7 entre un 1 que está aquí, porque recuerden que todas las variables tienen un 1 que está multiplicando, si ustedes dividen se los voy a marcar, si ustedes dividen el 12 raíz de 3 por 7, este número lo dividen entre este número que es 1, pues resulta que la división les queda el mismo número. Y ese mismo número es 12 por raíz de 3 sobre 7. Lo que hicieron fue dividir número entre número. No importa que sea un número irracional entre un número entero, la división se puede hacer. Y luego, si ustedes dividen esta m1, si dividen esta m1 entre esta m1, pues resulta que el resultado me da 1, y 1 por el número, pues sigue siendo el número. Ahora me voy a lo siguiente. Vamos con el siguiente término. Si dividen este más entre el más, porque también aquí hay un más involucrado, pues resulta que de resultado me queda un signo más. Y si ustedes dividen esta m1 del sumando, la dividen entre este m1, pues resulta que m1 entre m1 me da 1, y entonces aquí debo de escribir un 1, que fue la división de la m1 que está en la suma, que es el sumando, entre el factor común que es 1, es m1 también, y m1 entre m1, pues me da el resultado que es 1, y con eso ya realicé mi factorización por factor común. Recuerden que la factorización se hace así con la división, aunque muchos maestros les enseñan el proceso inverso, que es la multiplicación, pero la forma adecuada es hacerlo con división. Y se los voy presentando para que les queden bien claros los conceptos. Bueno, en el miembro derecho, si ustedes se dan cuenta, pues no hay factorización, no hay factor común, por lo tanto sigue siendo 12 séptimos menos la raíz de 3. Entonces, ¿por qué tomé la decisión de factorizar? Pues porque hay factor común. ¿Y cómo sé que hay factor común? Pues porque en álgebra me lo enseñaron. Entonces, si ya me lo enseñaron, es un indicio que aquí en geometría analítica lo debo de aplicar porque ya lo sé. Y como ya lo sé, pues nada más apliquen los conceptos que ya tienen, que es un concepto que también les agregué en las hojas que subí a Classroom, ¿no? Para que no tuvieran duda de qué deben de utilizar. Bueno, siguiente. Ahora bien, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues sabemos que siempre lo que debemos de hacer es primero la fórmula, luego la sustitución, luego las operaciones, luego operación inversa, y a veces se ha complicado teniendo que hacer factorización, o teniendo que hacer sistemas de ecuaciones, o teniendo que hacer completar el trinomio cuadrado perfecto, etc. Pero siempre la primera opción es escribir la fórmula. Si ustedes se dan cuenta, pues no hay una fórmula que escribir porque ya escribí la fórmula, o sea, ya voy más adelante de la fórmula. No puedo hacer sustitución porque eso fue lo que hice desde el principio. Entonces ahora voy en el paso en que hay que hacer operaciones. Y si ustedes revisan, yo me doy cuenta que este número 1, que es un número entero, puedo escribirle un 1 abajo para que sea una fracción. Y en ese momento tengo una operación que es suma de fracciones, y la suma de fracciones ya la sé hacer porque eso fue un tema de álgebra. Lo mismo ocurre en el miembro izquierdo. Esta raíz de 3 tiene un 1 abajo, por lo tanto ya es una fracción, y puedo hacer la resta de fracciones. Eso implica que la decisión que debo de tomar es que ahora voy a hacer operaciones. Y al hacer operaciones, resulta que el m1 que está afuera, ese no se afecta, y voy a hacer la suma de fracciones de los dos números que tengo entre paréntesis. Sabemos que para hacer la suma de fracciones primero se obtiene el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 7 y 1 es un 7. Y eso me lleva a que, ya que tengo el mínimo común múltiplo, divido el mínimo común múltiplo entre el denominador. 7 entre 7 me da 1. Y 1 por el de arriba, me queda el mismo número de arriba, que es 12 por raíz de 3. Escribo la operación suma. Repito el procedimiento. Divido el mínimo común múltiplo entre el denominador. 7 entre 1 me da 7. Por el número de arriba me vuelve a dar 7, y en ese momento ya terminé la suma de fracciones del lado izquierdo. Recuerden que algunos autores, algunos textos, algunos videos manejan el producto cruzado, pero no hagan producto cruzado porque pudieran tener un error precisamente al querer hacer el producto cruzado y escribir otros resultados
que pues no tiene nada que ver, ¿no? Eso ya ha pasado frecuentemente con compañeros de otros semestres. Bueno, en el miembro derecho vuelvo a tener una suma de fracciones. El mínimo común múltiplo, otra vez entre 7 y 1, pues es el 7, y repito el proceso. Divido el mínimo común múltiplo entre el primer denominador, o sea 7 entre 7 que me da 1, lo multiplico por el numerador que es 12, y al multiplicar el 1 por el 12, sigo siendo 12. Escribo la operación que resta, repito el procedimiento, divido el mínimo común múltiplo entre el denominador, 7 entre 1 me da 7, y multiplico por el de arriba, que me queda 7 por la raíz de 3. Y con eso ya concluí la operación resta del lado en el miembro derecho. Ya saben que si tienen alguna duda, abran el micrófono y me preguntan, ¿no? Bueno, ya que hice las operaciones, me doy cuenta que en el numerador no hay términos semejantes y debido a eso no puedo hacer operaciones. Eso implica que otra vez me voy al concepto de operaciones inversas. Y si me voy al concepto de operaciones inversas, voy a hacer algo similar a lo que ya había hecho en el ejercicio anterior. Fíjense bien, aquí hay un 7 que está dividiendo. La operación inversa es multiplicar. Eso quiere decir que este 7 que está dividiendo tiene que multiplicar a todo el numerador. Lo voy a dejar indicado por fines académicos. Eso quiere decir que el número 7 va a multiplicar a todo lo que estaba en el numerador del miembro izquierdo. Por lo tanto me queda un 12 menos 7 por raíz de 3. Ya estoy realizando la multiplicación. No la realicé, la dejé indicada solamente por fines didácticos para que me capten el procedimiento, para que me capten el concepto, perdón. Porque el procedimiento son todos los pasos, el concepto es cada paso. Ahora bien, aquí tienen un 12 por raíz de 3 más 7 que está multiplicando. La operación inversa es dividir. Los que dividen, todos se escriben en el denominador. Eso quiere decir que este 12 por raíz de 3 más 7 lo debo de escribir en el denominador y por lo tanto tiene que estar multiplicando al 7. Entonces multiplica el 7, pero está dividiendo a lo demás. Por eso se ve la aplicación de el concepto, de la operación inversa. Entonces aquí hay un 12 por raíz de 3. 12 por raíz de 3 más un 7. Ya hice las dos operaciones inversas y por lo tanto ya tengo despejado el valor de la pendiente. Si observo, al haber multiplicaciones y divisiones, yo puedo hacer la división de este 7 con este 7 y puedo hacer la división del 7 entre el 7 porque es la misma jerarquía, la multiplicación y la división es la misma jerarquía, y entonces de ahí me queda que al hacer la operación, la pendiente 1 se va a calcular como 12 menos 7 por la raíz de 3 entre 12 por la raíz de 3 más 7. Y de ahí, como ya no puedo hacer ninguna operación, ya obtuve la pendiente 2, que fue el mismo procedimiento que hice en el ejercicio pasado. Entonces, esta pendiente 1 que ya obtuve, ya es un valor numérico. ¿Cuánto vale? Pues agarren la calculadora y sáquenlo. No importa, pues, porque nunca voy a escribir la expresión decimal. No me importa cuánto vale. Lo que me importa es que se obtiene así. Y aquí el grado de complejidad, ya les había mencionado, es que tengo un número irracional, y ese número irracional, que es el raíz de 3, hizo que no pudiera hacer suma de términos semejantes, hizo que no pudiera hacer las multiplicaciones tan directas, e hizo que la pendiente me diera un resultado raro comparado con todo lo que había manejado en la primaria o en la secundaria. Esto ya es un número que voy a trabajar a mi nivel, que es bachillerato, y que, insisto, estos números se van a trabajar mucho en cálculo diferencial, por eso es bueno desde este nivel empezar a indicarles cómo es que se trabaja, ¿no? Pero si observan, todo fue operaciones y operaciones inversas. Si ustedes comparan con el ejercicio anterior, pues hice exactamente lo mismo, solamente que se complicó porque el número irracional me implica que no puedo hacer operaciones tan inmediatas como en el caso anterior, donde podía hacer suma de términos semejantes. Bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a continuarle. Y la parte de continuar es precisamente que como ya tengo la pendiente 1, obtenida por la fórmula de ángulo entre rectas y obtenida por la fórmula de la pendiente,
pues lo que debo de hacer, igual que en el ejercicio anterior, lo que debo de hacer es igualar. Y si yo voy a igualar, entonces igualo esta pendiente 1 que había obtenido inicialmente, que es 4 menos k dividido entre menos 5, y esa pendiente 1 que la calculé por la fórmula de la pendiente desde un inicio, entonces la debo de igualar con este otro valor que me dio, que es un 12 menos 7 por la raíz de 3 entre 12 por la raíz de 3 más 7. Y entonces el proceso ahora va a ser resolver esta ecuación de primer grado con la única complejidad que voy a trabajar números irracionales, y eso implica que las mismas situaciones que obtuve por acá con mis operaciones y operaciones inversas, pues se van a volver a repetir. Entonces vamos a bajarnos y empezarle. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Bueno, mi primera decisión, ya que igualé, me doy cuenta que no hay términos semejantes. Alguien pudiera decir que no puedo dividir este 12 entre este 12, y pues la respuesta es no, porque resulta que aquí hay un paréntesis, la raya de fracción es un paréntesis, y este paréntesis me dice primero las operaciones entre paréntesis, y la operación entre paréntesis primeramente es una raíz. La raíz no pasa nada si no la hacemos, pero tú no puedes multiplicar el 7 por la raíz de 3. Por lo tanto, como no puedes multiplicar, pues menos puedes restar y menos puedes dividir. Por lo tanto, quien haga aquí una cancelación, pues ya estaría mal. Quien haga aquí otra cancelación, ya estaría mal, porque no está aplicando el concepto que son operaciones. Y recuerden que las operaciones tienen un concepto que es jerarquía de operaciones. Bueno, una vez explicado ese asunto, sabemos que entonces tendría que hacer operaciones inversas. Eso implica que este menos 5 que está dividiendo va a multiplicar al numerador del miembro derecho. Y de manera similar, este denominador, este número que está dividiendo en el miembro izquierdo, va a multiplicar ahora al numerador del miembro izquierdo. Por lo tanto, puedo entonces realizar el concepto de operaciones inversas, y por lo tanto me va a quedar un 4 menos k que va a multiplicar a un 12 por raíz de 3 más un 7. El denominador está multiplicando al numerador, lo dejo indicado porque ahí sí la operación es más delicada. Y en el número que está dividiendo, que es menos 5, este menos 5 va a multiplicar al numerador, que es un 12 menos 7 por la raíz de 3. Ya que hice eso, pues lo que siguen son operaciones. Sabemos que no podemos hacer suma de términos semejantes, pero lo que sí puedo hacer es la multiplicación. Por lo tanto, vamos a hacer las operaciones. Esa operación está ligada a que hay una multiplicación, y por lo tanto hay que aplicar la propiedad distributiva. Eso quiere decir que el 4 lo voy a multiplicar por este primer número, y luego al 4 lo voy a multiplicar por este segundo sumando, que es el más 7. Recuerden que la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los sumandos. Y de manera similar, este menos k lo voy a multiplicar por este primer número, que es 12 raíz de 3, y este menos k lo voy a multiplicar por el segundo número, que es más 7. Eso ya lo habíamos visto en álgebra, solamente que ahora estoy involucrando con números irracionales, que aumenta un grado de complejidad. Multiplico. El 4 por el 12 se puede multiplicar, por lo tanto me da un 48. El raíz de 3 no hay número irracional, y por lo tanto se deja el raíz de 3. Me voy con los siguientes. El 4 por el 7, más por más es más, y 4 por 7 me da un 28. Voy a la siguiente. Voy a multiplicar este menos k por lo demás. Menos por más me da un menos, y si se dan cuenta, esta es una variable que no se puede multiplicar por los números. Por lo tanto, escribo primero el número entero, que es un 12, escribo después el número irracional, que es un 3, y luego escribo la k, que es la variable, teniendo el orden, signo coeficiente variable. Hago la multiplicación de menos k por 7, multiplico signos, menos por más me da 7, el k por el 7, como no se pueden multiplicar, escribo primero el 7, luego el k, y sé que aquí hay un menos por 7 por k. Y ya realicé la propiedad distributiva en el miembro izquierdo. Ahora vamos a hacer la propiedad distributiva, pero en el miembro derecho. Eso implica que el menos 5 se va a multiplicar por el 12,
y el menos 5 se va a multiplicar por el sustraendo, que es menos 7 por raíz de 3. Recuerden que aquí el grado de complejidad que se está agregando al problema anterior es que en el problema anterior la tangente de 45 era 1 y así era puros números enteros, pero aquí al ser un número irracional, pues agrega todas estas operaciones que anteriormente no se habían hecho, ¿no? Menos por más es menos, 5 por 12 es 60, y luego menos por menos es más. Este 5 es un número entero que se puede multiplicar por el 7, 7 por 5 es 35, y el número irracional, como no tiene con quién multiplicarse, pues se deja indicado que es un número irracional y que es la multiplicación por 3. En algunos lugares les podrán decir, para que sea más fácil, utiliza decimales, pero aquí sabemos que lo que queremos es que sea exacto, no queremos que sea más fácil, queremos que sea exacto. Por eso la razón de todas las consideraciones que estoy teniendo con el número irracional. Bueno, le continúo. ¿Qué sigue de las operaciones? Pues necesito ver si hay operaciones. En otras palabras, necesito ver si hay términos semejantes. Observen, este menos 12 por raíz de 3k, este es un término semejante con este menos 7k. Pero si observan, están ya en el mismo miembro izquierdo, por lo tanto no hay que hacer operaciones inversas. Pero si yo quiero sumar términos semejantes, no lo puedo hacer porque el 12 por raíz de 3 no se puede sumar con el 7 porque este es un número irracional y este es un número entero. Por lo tanto, ya están en el miembro izquierdo y no podría hacer operaciones. Vamos a ver más términos semejantes. Este 48 por raíz de 3 es otro término semejante respecto al 35 por raíz de 3. El detalle aquí es que los dos están en diferentes miembros. Por lo tanto, aquí sí puedo aplicar el concepto de operaciones inversas. No el de operaciones, porque no están en el mismo miembro, pero sí el de operaciones inversas. Y por último, este 28 es término semejante con este 60. Por lo tanto, también podría aplicar operaciones inversas. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Entonces, voy a aplicar el concepto de operaciones inversas, pero teniendo en cuenta que deben ser términos semejantes y que las variables deben quedar en un solo miembro. Si ustedes observan, los únicos que tienen variables, pues precisamente son los que tienen a la k. Eso implica que este término que tiene a la k y este término que tiene a la k, los dos se deben de dejar en el miembro izquierdo o en un solo miembro. ¿Qué podríamos elegir? El miembro izquierdo. Por lo tanto, en el miembro izquierdo se deja el menos 12 por raíz de 3 por la k menos el 7. Y en el miembro derecho se van a hacer todas las operaciones inversas y en el miembro derecho se van a dejar todo lo que no tenga variable. Vamos a comenzar por las raíces. Este 48 tiene una operación que es una suma. La operación inversa de la suma es la resta. Eso quiere decir que le voy a restar al 35 por raíz de 3, le voy a restar el 48. Por lo tanto, agarro mi calculadora y al 35 positivo le resto el 48 debido a la operación inversa. Y entonces me queda un resultado que es menos 13. Ya resté los números y recuerden que se deja la raíz de 3 porque eso es lo que me diferenció de los términos semejantes que tengo encerrado en círculo con respecto a los términos semejantes que tengo encerrado en triángulo. Son dos términos semejantes diferentes porque uno hace referencia a números irracionales y el otro hace referencia a números enteros. Ahora bien, ya que hice la operación con esos números, voy a ir con los números enteros que son los que puse en triangulito. Aquí hay una suma, la operación inversa a la suma es la resta, por lo tanto al número que está en el miembro derecho que es menos 60 le voy a restar el 28 y entonces me va a quedar por ley de la suma un menos 88. Los dos son negativos, se hace la suma y me queda el menos 88. Por lo tanto, ya realicé la operación inversa. Aquí me faltó, me comí una K. Este es un menos 7K, no lo había escrito, perdón. Y una vez hecha la operación inversa, pues ya debo de tomar decisiones de qué es lo que debo de hacer ahora. Ahora bien, no puedo hacer la resta porque ya dijimos que no son números que puedo hacer en resta directamente. En el miembro derecho tampoco puedo hacer la resta. Pero si ustedes observan y se acuerdan de lo que ocurrió en el ejercicio pasado, aquí resulta que hay una multiplicación
Lo voy a escribir con otro color para que no se confunda. Aquí hay una multiplicación y esa multiplicación es por k. Aquí hay otra multiplicación y también hay una k. Quiere decir que me estoy dando cuenta que hay dos factores y esos factores son factores comunes. Y por ser factores comunes, al observar que están multiplicando y que los dos son factores, entonces puedo tomar la decisión de aplicar el concepto que se llama factorizar. Y entonces ese concepto factorizar me dice que debo de escribir la k y que para poder hacer la operación, pues lo que voy a hacer va a ser una división. Entonces, si yo divido el menos 12 por raíz de 3 entre un número 1 que tiene aquí la k y que está multiplicando la k, pues ese número que está multiplicando, este número 1 que está multiplicando, entonces hago la división de menos 12 por raíz de 3 entre 1 y el resultado que debo escribir entre paréntesis es precisamente el menos 12 por raíz de 3. Me voy al siguiente término. El siguiente término es menos 7k. Perdón, la k entre la k me da 1 y 1 por raíz de 3 sigue siendo 12 raíz de 3. Me voy al siguiente. Aquí hay un signo menos dividido entre un signo más que está por aquí. Dividido entre un signo más que también está multiplicando el 1. Me da un resultado negativo. Y luego si divido el 7 entre el 1, me queda un 7. Si divido esta k entre esta k, me queda un 1 y 1 por 7 sigue siendo 7. Entonces, con lo que hice ahí, ya hice el procedimiento de factorizar. Y en el miembro derecho, como no hay nada más que hacer, pues sigo dejando el 13 por la raíz de 3 menos el 88. Me doy cuenta que no puedo hacer la resta debido a que aquí no hay términos semejantes, aquí tampoco. Y entonces lo que voy a hacer es aplicar el concepto de operaciones inversas. Y si aplico el concepto de operaciones inversas, entonces va a resultar que todo este número que estoy encerrando está multiplicando. Por lo tanto, la operación inversa es división. Y de ahí me queda que en el miembro derecho al menos 13 por raíz de 3 menos 88 entre menos 12 por raíz de 3 menos 7 se ha dividido entre ese número y entonces ese es un k. Y con eso ya tengo el valor de la k. Obviamente, al estar observando, me doy cuenta que aquí hay un factor que es menos por, hay otro factor que es menos por, hay otro factor que es menos por y hay otro factor que es menos por. Y eso me lleva a que yo puedo otra vez factorizar por factor común. Y si voy a factorizar, me queda entonces que la k es un menos que multiplica a 13 por la raíz de 3 más 88. Recuerden que el procedimiento es dividir, por eso menos entre menos me da un más. Y eso va a estar dividido entre un menos que multiplica al 12 por raíz de 3 más 7. Otra vez, menos entre menos me da más y por eso hay un más. Por último, puedo hacer la operación y ya me queda que la k se obtiene como 13 por raíz de 3 más 88 dividido entre un 12 por raíz de 3 más 7. Y como ya no hay ninguna operación que hacer, pues ya llegué al resultado. Si quieres saber el valor numérico, agarren la calculadora, hagan operaciones y les va a dar el valor decimal exacto, que lo cual no me interesa porque lo importante es que yo calculara la coordenada. Y recuerden que la coordenada era la del punto D. Y el punto D, entonces ahora sí ya puedo decir que el punto D tiene de coordenadas una abscisa que era 3, que nos lo habían dado de dato, una abscisa que es 3 y una ordenada que es 13 por la raíz de 3 más 88 entre un 12 por la raíz de 3 más 7.
y ese es el resultado exacto, y ese es el resultado que me tienen que reportar en la evaluación, en dado caso que les pregunte un problema de este tipo, o que tienen que reportar cuando estén haciendo la tarea, ¿no? ¿Sale bien? Bueno, sí, dime. ¿Puede poner ¿cómo se llama? Lo de hasta arriba, por favor? Sí, Es que no lo alcancé a ver. ok, entonces, si no han copiado esto, hagan captura de pantalla de esta primera parte, para que les la peguen de una vez en su documento Word, si es que no lo alcanzaron a copiar. La otra parte fue esta, donde calculé la M1. Si quieren también hagan captura de pantalla y peguen en el documento Word. Porque si no, o peguen en Paint como quieran, ahí tienen 3 archivos Paint. Y por último fue esta primera parte donde lo que hice fue calcular las pendientes, que fue lo inicial. Si se dan cuenta, este ejercicio es idéntico que el otro en el enunciado, pero en el concepto, debido a la raíz de 3 que surgió de la tangente de 60 y que la debo de manejar porque no voy a manejar expresiones decimales, por eso se hizo el procedimiento más largo, porque las operaciones implicaban hacer operaciones con números irracionales, y todas esas operaciones con números irracionales me llevó a que el procedimiento se hiciera más largo del tamaño que ustedes acaban de ver, lo cual no es nada del otro mundo, porque simplemente son operaciones inversas, factorización y trabajar con números irracionales, lo cual a su nivel pues ya es un pan de todos los días, porque lo van a hacer en cálculo, lo van a hacer mucho en geometría analítica, y cuando lleguen a cálculo diferencial pues lo van a ver desde el primer día de clases. O sea, el trabajar con números irracionales va a ser siempre. Por eso se tiene el concepto de racionalizar el radicando, racionalizar el denominador, racionalizar el exponente, y que van a ser conceptos que voy a estar utilizando a lo largo de todo el curso. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, chiquillos? Ok, pues si no tienen ninguna duda, estudien mucho, practiquen mucho. Tengan en cuenta que si les llego a poner un ejercicio de este tipo en el examen, pues obviamente se van a tardar un ratito. Y el tardarse un ratito no implica que se van a tardar las 2 horas. Simplemente que el tiempo va a estar